Buenas tardes, distinguido público, señoras y señores y todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Reciban la más cordial bienvenida de parte del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y del Archivo General de la Nación. Nos sentimos profundamente honrados de estar todos reunidos en este salón de conferencias del Archivo General de la Nación para la puesta en circulación del libro Inmigrantes de las Antillas Británicas en la República Dominicana, Cocolo en San Pedro de Macorís y La Romana, 1870-1950, autoría del doctor Jarvis Lewis. Para dar formal inicio a esta actividad, permítame presentar a los distinguidos miembros que nos honran con su presencia en la mesa principal. Doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Doctor Rafael Jarvis Lewis, autor de la obra. Y el doctor José de Castillo Pichardo, sociólogo, escritor e historiador. Sin más preámbulos, invitamos al doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, quien tendrá unas palabras en este significativo acto. Muy buenas tardes. Más bien casi noche. Sí. Bueno, la verdad es que me siento muy contento por muchas razones. La primera es porque puedo ver a José, que casi nunca lo puedo ver. La segunda, porque mi querido amigo Jarvis, cumplimos un sueño, por fin sacamos el libro Jarvis. Cuando Jarvis se me acercó planteándome la idea del libro, de la publicación del libro, bueno, cualquier institución lo hubiera meditado un rato, porque son más de 500 páginas y sale caro. Pero conociendo a Jarvis, conociendo las cosas que él ha escrito, yo no dudé en ningún momento. Y no pensé en dinero, pensé en la necesidad de sacar ese libro. Realmente estamos ante una obra fundamental para entender este país. Para mí es un orgullo como director del instituto que mi institución tomara la iniciativa de publicar esa obra. Cuando ustedes la lean, van a entender por qué yo planteo esto. La construcción de la nación, y de eso se encargará José y el propio Jarvis de hablar, está atravesada por la migración. No podemos entender esta nación sin la migración. De alguna forma, la migración ha construido la nación. Y este texto representa una pieza fundamental desde el punto de vista del conocimiento para entender ese proceso. Yo no voy a quitarle espacio a José y a Jarvis, pero creo que estamos ante un acontecimiento intelectual de primer orden y me llena de orgullo que sea el querido Jarvis quien protagoniza ese acontecimiento y que sea su libro el que hoy aquí nos reúne. Yo espero que de aquí en adelante, a partir de este libro, como ya comenzamos, José y yo somos dos artífices de cosas buenas, aunque nos acusan de muchas cosas malas. Ya comenzamos a ver cómo, de alguna manera, este libro potencia un diálogo profundo con la sociedad dominicana a través de sus espacios institucionales donde se produce y difunde la cultura. Porque este libro merece eso y esta sociedad necesita ese tipo de discusiones. Entonces, sin más, reiterándole mi entusiasmo, mi satisfacción y mis felicitaciones a Jarvis, porque por fin esta obra fundamental, como ustedes verán, es una obra erudita, inteligente y determinante para todos nosotros, porque de alguna manera este tipo de obra nos ayuda a entendernos mejor y a convivir mejor. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Lozano por sus palabras. A continuación, presentamos al historiador José del Castillo Pichardo, quien realizará la presentación de la obra Inmigrantes de las Antillas Británicas en la República Dominicana, Cocolos en San Pedro de Macorís y La Romana 1870-1950. Good morning, give me my guava berry. Good morning, good morning. Ese es uno de los cantos de los cocolos en periodo de Navidad en San Pedro de Macorís, que recorrían como las alboradas, ¿verdad? Casa por casa, llevando su folclore fabuloso con los llamados guloya, danzas inspiradas, muchas de ellas en historias bíblicas, y entonces socializando con la gente del pueblo. Eso es uno de los rasgos que justamente nuestro Juan Luis Guerra recogiera en una de sus piezas magistrales, ¿no? Good morning, ese estribillo. Good morning, give me my guava berry. Ok. Esta es una obra fundamental porque retrata una comunidad en cierto modo, solo en cierto modo, invisibilizada, porque está presente en múltiples facetas de la vida dominicana y ha jugado un rol estelar en el desarrollo de esta sociedad. Y creo que ha llegado el momento de resaltar los valores de tantos grupos étnicos que han configurado la sociedad dominicana moderna, la que hoy tenemos. Esta es una nación de inmigrantes, como sentenciara John F. Kennedy para referirse a los Estados Unidos. O sea, él mismo, ¿verdad?, descendiente de irlandeses, una nación llena. Y hoy eso, en cierto modo, el señor Donald Trump no lo ve así. En un discurso que pronunciara en su campaña, en Detroit, donde sus asesores le decían, el tema es la economía. Los grandes tres temas fueron inmigración, economía y el tema religioso y la posición anti-LGBT, el aborto, etcétera, etcétera. Esos fueron los tres ejes de su campaña. Sin embargo, en ese discurso, él se refirió 25 veces al tema migratorio. Es interesante porque estamos viviendo grandes dramas migratorios y probablemente si Trump ejecuta su promesa de barrer con 11 millones y tantos de inmigrantes indocumentados, para República Dominicana hay un cálculo de 250,000 en esa condición, más los haitianos, que representaría todo ello en una presión hacia Dominicana. Este libro aborda la situación social en Sotavento y Barlovento, en las islas, que proveyeron fuerza de trabajo para la República Dominicana en los albores de la industria azucarera moderna. Estamos hablando de que en la década del 70 del siglo XIX arrancó el desarrollo de ese sector ya bajo bases capitalistas modernas con tecnologías industriales, con la presencia de empresarios cubanos, puertorriqueños, norteamericanos, franceses. El señor que ustedes conocen bien, a Bernardo Vega Boiry, su abuelo fue Luis Boiry, que fundó el ingenio La Francia, donde están Molinos Dominicanos. O sea, aquí todos tenemos los inmigrantes detrás o delante. Llegaron también alemanes, italianos, puertorriqueños, quienes junto a algunos empresarios, gente de negocio del país, se sumaron a la aventura del desarrollo de la industria azucarera, haciendo provecho de tierras vírgenes, abundantes e irrigadas, así como
de franquicias brindadas por las autoridades para conceder exenciones a los equipos, etcétera, incluso facilidades de tierra, y bueno, y aranceles cero. Y además, dada la cercanía de nuestro país con el gran mercado demandante, Estados Unidos. Cuba, la potencia azucarera antillana, bajo dominio español, al igual que Puerto Rico, todavía, en ese entonces, era la primera exportadora mundial de caña de azúcar de caña, hasta 1870. Era presa en ese momento de la Guerra de los 10 años, que duró del 68 al 78, y este conflicto y sus derivaciones perturbadoras en el oriente cubano generaron el traslado de capitales y personal técnico hacia nuestro país, en busca, claro, de oportunidades. Los alrededores de la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, Bellavista era un ingenio, se llama Bellavista. La Fe era otro ingenio. Ahí está el ensanche de La Fe. San Luis, que es el pueblo donde está el ingenio Osama, era el ingenio San Luis. Jainamosa, o sea, la topografía, la toponimia dominicana está llena del sello de los ingenios que se instalaron en ese entonces. San Isidro era el ingenio San Isidro. Para que ustedes tengan una idea, este fue el primer escenario junto a Puerto Plata y Asua donde se emplazaron los ingenios modernos. Sin embargo, sería la gran llanura del este, con San Pedro de Macorís y luego La Romana, donde se instalarían las principales unidades que persistirían y le darían un sello especial a nuestra economía, prácticamente una economía azucarera o del postre, porque exportábamos también tabaco y del vicio, se dice, café y cacao, pero el azúcar fue predominante. Bueno, San Pedro de Macorís se convirtió en el primer sugar town en ese proceso. Sus calles recorridas por los rieles, almacenes de provisiones, almacenes en los puertos, industrias de bienes livianos, o sea, un panal de inmigrantes que llegaban de todas partes tras el atractivo de una economía en ebullición. Justamente Domínguez Charro, Pedro Mir, Valentín, Víctor Villegas y Norberto James le cantaron a ese proceso en San Pedro de Macorís. A partir del 10 del siglo pasado, 1910, la South Puerto Rico Sugar Company, propietaria del Guánica Central en Puerto Rico, iniciaría la transformación de La Romana con los trabajos de habilitación de los campos de caña, que ya el Central Romana, instalado a finales de la década del 10, en el 18-19 y el 19-20, tendría sus primeras zafras y desplazaría el rol hegemónico que tenía el ingenio Consuelo en San Pedro de Macorís, como el primer productor azucarero de nuestro país. Bueno, Puerto Rico se vació demográficamente en La Romana. Gerentes técnicos, personal administrativo, obreros calificados trasladaron su know-how a ese espacio relativamente virgen. Hasta la policía de San Juan, con su comandante el capitán Morales, se trasladó y se creó el cuerpo de guarda campestre en La Romana. Se convirtió un company town porque Central Romana era predominante en términos absolutos. Diferente a San Pedro, con una diversidad de ingenios. En el caso de Romana, tiene ese perfil de una compañía, una gran compañía, uno de los centrales más grandes del mundo cuando se levantó. Bueno,
Desde entonces, todos sabemos, Romana se ha convertido en un polo de atracción que diversificó sus operaciones de la caña y el furfural a la ganadería, a la zona franca, y se ha convertido en un gran resort turístico. Algo que pudo suceder con los ingenios del CEA, con otro criterio de manejo y no el desguace que se hizo de esas unidades productivas, 12 a raíz de la muerte de Trujillo. Tan temprano como en el 1884, sufrimos los efectos de la crisis de los precios provocada por la expansión de los azúcares de remolacha europea. El azúcar de caña es el único producto commodity tropical o subtropical que tiene una réplica en países del norte. Eso se desarrolló bajo la ruta de Napoleón en las guerras con Inglaterra, cuando Inglaterra, que dominaba los mares, bloqueó el continente, y Napoleón invirtió en grandes investigaciones y desarrollos genéticos para producir la remolacha azucarera, que no es la remolacha que nosotros nos comemos en la ensalada, es una remolacha larga, blanca, para los fines de producción azucarera. Justamente los países europeos, ya en la década del 70, con un sistema que se llamó Bounty System, un sistema de subsidios a las exportaciones de sus azúcares, dominaron el mercado, llegando a tener el 70% de la producción que se transaba en los mercados internacionales. Eso nos dio un golpe grande, una industria que surgía con pocos años, con no todos los adelantos tecnológicos, algunas unidades no estaban en el último guay de la producción, tenían áreas en manufactura y otras áreas industrializadas, y esas unidades quebraron. Y sobrevivieron aquellas que lograron hacer inversiones y adoptar las tecnologías más avanzadas. Pero surgió algo importante, es que había que reducir costos para sobrevivir. Y la mano de obra que había acudido, donde había un componente importantísimo y predominante dominicano, constituido por campesinos que se veían atraídos por la economía dineraria de la industria azucarera, se fueron retrayendo y se constituyó en un problema la obtención de la mano de obra. Un industrial azucarero brillante, desarrollador incluso de tecnologías, con una empresa, la Pioneer Iron Works en Nueva York, que producía equipos, William L. Bass, decía, tras apelar a la importación de braseros puertorriqueños, que realmente los puertorriqueños no eran la solución ideal, y con los dominicanos había que negociar cada operación del contrato de trabajo, y que lo que necesitaba la industria era contingentes, braseros dispuestos a realizar con sistemas estandarizados las tareas y recibir un salario, un jornal por su labor. Entonces se acudió a la mano de obra de las Antillas Menores, de control inglés, danés, holandés y francés, pero predominantemente los ingleses. En muchos lugares, Puerto Plata y otros, a esos inmigrantes que en San Pedro se les llamó cocolos, se les ha llamado siempre ingleses. Y cuando usted ve los censos de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX de Puerto Plata, va a encontrar justamente los orígenes de esos trabajadores que aportaron enormemente al desarrollo de Puerto Plata en las labores de los ingenios, en el trabajo de estiva, en los muelles y también incluso en una plantación de la United Fruit Company en lo que sería luego la colonia donde se asentaron los judíos en Sosúa. Eso fue originalmente
todas sus instalaciones, una plantación bananera, como lo fue con la Grenada, una subsidiaria de la United, en el caso de Manzanillo. Bueno, ya al inicio del siglo XX, oigan bien lo que les estoy diciendo, la zafra azucarera dominicana dependía en grado prácticamente absoluto de la mano de obra de las Antillas menores, que venían en balandros, en goletas, contratados por capitanes, a su vez contratados por las empresas que los necesitaban, y bajo autorización de la Secretaría de Estado de Inmigración y Agricultura e Inmigración. O sea, las empresas solicitaban la autorización y venían, y bueno, y las empresas asumían una responsabilidad. Los países que tenían súbditos en San Pedro, como Inglaterra, Dinamarca, etcétera, instalaron sus viceconsulados y consulados allí para darle asistencia a sus súbditos. Esta inmigración sería recibida originalmente por la prensa local, incluyendo el Listín Diario, que hizo campañas. A contrario, ya llegó un balandro, el reportero del Listín en San Pedro, acaba de llegar un balandro de calamidades, que los cocolos traían enfermedades infectocontagiosas, que el comercio se quejaba de que ahorraban parte de sus salarios para llevárselo de regreso a sus islas de origen, de manera que no gastaban en el comercio local. Todo eso fue una campaña que al final se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque estos señores, primero, tenían mayores niveles de calificación que la mano de obra local. Estaban alfabetizados. Estaban inmersos en iglesias que reivindicaban la lectura de la Biblia, la palabra, la lectura de la palabra. Respondían a patrones de disciplina, de limpieza personal, higiene personal, pobres pero bien planchados, con un orgullo de pertenencia, responsables, educados, con criterios asociativos de formar sociedades de auxilio mutuo, gremios, entidades culturales, musicales, para una sana diversión, adheridos a valores familiares de integridad familiar, una cosa distinta a otros. Ellos eran representantes de un ethos cultural diferente, y eso le fue ganando respetabilidad en las comunidades. De ahí surgieron escuelitas, de ahí surgieron maestros que iban a las casas a enseñar el inglés. Pero algo muy importante, muchos de los ingenios eran de propiedad norteamericana o gerenciados por norteamericanos y técnicos norteamericanos. Ellos hablaban la lengua del propietario o el ejecutivo de los ingenios. La interlocución y la capacidad de entender los manuales técnicos de los molinos, de los tachos, de dar punto, de las centrífugas, de las locomotoras, en inglés. Ellos tenían la capacidad de hacerlo, de suerte que fueron escalando y ganando prestigio y posiciones fundamentales en la industria azucarera. Bueno, ¿qué sucedió con la ocupación norteamericana? Los norteamericanos llegaron, pero vinieron desde Haití. O sea, los que vinieron por tierra entraron por Montecristi, porque estaban ya desde el año anterior ocupando Haití. Fue un periodo, el 16 al 24, de auge de la industria azucarera, porque se libraba la Primera Guerra Mundial. Eso afectaba los campos de remolacha de Europa y se produjo un boom de precios. Los precios se dispararon a niveles récords. Había una demanda y hubo una gran inversión de capitales
justamente extranjeros. El caso de la South Puerto Rico Sugar Company, que empieza a moler en el 18 y 19. El Central Barahona se instala y demanda mano de obra jamaiquina y también haitiana. Entonces los norteamericanos facilitan la migración haitiana mediante permisos que otorga el gobierno norteamericano de ocupación para dos usos: para el corte de la caña a demanda de las empresas y para las obras públicas que el Departamento de Obras Públicas, bajo control norteamericano de oficiales, va a realizar el plan de carreteras, escuelas, instalaciones de salud, que los norteamericanos realizaron un gobierno progresista en el aspecto de desarrollo de infraestructura, puertos, puentes, etc. Y para eso emplearon haitianos, para ese trabajo. Entonces, ¿qué resulta? Que después del boom de la llamada danza de los millones, viene una caída brusca, lo que le llamaron en Estados Unidos el mini crack. Los precios de los productos, los precios de consumo se caen, los productos de consumo masivo, y se cae el precio del azúcar dramáticamente a finales del año 20, en noviembre. Eso va a representar una quiebra en línea. ¿De quiénes? Ingenios, colonos, bodegueros e importadores de mercancías que se habían abastecido y se habían incorporado a esa danza expansiva de los millones. Entonces viene un proceso de reestructuración de la propiedad de los ingenios. Grandes corporaciones en Nueva York que controlan el capital financiero y la refinación, lo que se llamaba el Sugar Trust en Nueva York, New Jersey, crean corporaciones como la Cuban Dominican Sugar Company, con ingenios en Cuba, en Santo Domingo y en Puerto Rico también, que luego sería la West Indies Sugar Company. Pero también hay un proceso en el coste de la mano de obra. Esa presencia de los haitianos en la zafra azucarera, en el corte de la caña, es ideal porque permite reducir los salarios, que ya los llamados cocolos estaban agremiados, tenían respetabilidad, etc. Por consiguiente, la fuerza de trabajo ideal para la zafra en sí se constituyó en la haitiana, la provista por los haitianos. Los cocolos se fueron retrayendo progresivamente con relación al corte y consolidando en los oficios de especialización, de calificación técnica, en la factoría, en los laboratorios, en el manejo, maquinistas de las locomotoras, etcétera, etcétera. Mientras los haitianos hacían la otra labor. Justamente bajo la ocupación se produce un fenómeno que tanto a García Muñiz, con una obra Garbellismo y Racismo en el Caribe, el caso de la población cocola en República Dominicana, como Jarvis Luis analizan, que es la formación de la UNIA. La UNIA es la Universal Negro Improvement Association, que creó un jamaiquino con experiencias en Centroamérica, en Londres y en Estados Unidos también, en el 17, en Jamaica y luego en Nueva York, que fue un fenómeno, con la idea de agrupar a la diáspora afrodescendiente, desarrollar empresas propias, industrias, comercios, lavanderías, floristerías, y también una línea naviera, la Black Star Line. Justamente cuando yo me fui vinculando a San Pedro, que conocí a Juan Niemens,
Juan me habló en el parque. Mágicamente, él estuvo trabajando con Báez, con Mauricio, en la Federación Local del Trabajo y editaba el periódico El Federado. Y Juan me habló por primera vez de la Black Star Line. Eso me motivó a mí a estudiar junto al tema de por qué el dominicano no cortaba su caña, el fenómeno de los braceros. Y yo me involucré en ese tema y entonces produje un texto que publicó Marcio Veloz Mayolo en los 70 en la UAS, en el Centro de Estudios Antropológicos, que es el flujo de los braceros azucareros de 1930, de 1900 a 1930, y construí con mucha dificultad una megatabla, una serie estadística para chequear las empresas, los orígenes de esos braceros, etc. La UNIA tuvo no solamente en Nueva York y en otras ciudades de los Estados Unidos, lo que llamaban las Liberty Hall, unos auditorios para reunir a la gente, sino que también hablaba del retorno de la diáspora que debía retornar a África. Era un objetivo mágico de Garvey, Marcus Garvey. Y se constituyó en unas paradas que hacían en un fenómeno, movilizando 500 automóviles en Nueva York. Él tuvo problemas internos con otros miembros menos radicales y finalmente con las autoridades norteamericanas, que procedieron a apresarlo, a juzgarlo y a deportarlo hacia Jamaica. Garvey moriría en Londres y otros asumirían con un rol más modesto o moderado el papel de... Era un fenómeno, le decían el tigre de Harlem, o sea, un hombre de un liderazgo tremendo, volcánico. Pero aquí se constituyó un capítulo en San Pedro de Macorís de la UNIA con el nombre de Black Star Line. Un cocolo carpintero construyó el local y ahí participaron las iglesias. Incluso se llegó a hacer una asamblea que integró a miles de miembros de la comunidad para discutir sus necesidades. Hubo unos problemas que tienen que ver con celos. El vicecónsul británico era pastor, era reverendo, y celaba al pastor reverendo de origen cocolo que estaba liderando ese movimiento, y empezó a hacerle cargos, denuncias, en combinación con un capitán de los Marines que ejercía las funciones de vigilancia. Y vino el asunto de las acusaciones de que eran bolcheviques y anarquistas y estaban provocando problemas potenciales y reales por demandar y exigir sus derechos laborales pacíficamente. Eso lo analiza tanto a Humberto García Muñiz como Jarvis, y con todas las incidencias, finalmente el gobierno de Snowden, del gobernador Snowden, oficial, reconoce, y Edwin Kilburn y Albert Bass, dos ejecutivos azucareros, la funcionalidad de lidiar con gente responsable, pacífica, atenida a creencias cristianas que ellos mismos compartían. Pero hubo un rifirrafe, como dicen los españoles, entre el señor Van Putten, que fue acosado, Philip Van Putten, por la gente que respondía al vicecónsul británico, blanco, por supuesto. Bueno, uno de los temas que analiza interesantísimo Jarvis en su obra es el proceso de asimilación de la comunidad cocola
a partir del régimen de Trujillo, cómo se va integrando, cómo Trujillo tiene que lidiar con la situación de la depresión del 30, el ciclón de San Zenón, y algo importante es que el sector nacionalista, con gente como Balaguer, Estrella Ureña y otros más, que Estrella Ureña formó parte del movimiento nacionalista de los años 20, planteaban una política dura, diríamos, de dominicanización de la zafra y de restricción a los migrantes. Trujillo se adhirió a ese enfoque y en el 33 emitió la ley de dominicanización del trabajo, que establecía la relación 70-30, un 30%. Sin embargo, ya la ley contemplaba, como otras leyes similares previas, contemplaba que el Poder Ejecutivo, a solicitud de los empresarios, podía exceder esos topes. Y así se hizo. Pero él lo documenta muy bien, planteando las tarifas para los permisos, cómo se incrementaban. Al final tenían que entrar en razón y darle vuelta a los enfoques. Moscoso Puello plantea, quien fue miembro fundamental del Hospital San Antonio de Macorís, describe en Navarijo esta comunidad cocola que se fue asentando. Destaca sus escuelas sostenidas por las iglesias con pastores de las islas que dominaban, dice él, el inglés culto y el negro English. Las fiestas sabatinas barriales animadas a ritmo de calipso trinitario, con despliegue de tambores, clarinete, cornetín y flauta. Y los recorridos callejeros pascuales, con lo que yo inicié, con el good morning, good morning, good morning, my guavaberry. Con los cocolos vestidos de indios caribe, dice él, bailando al compás de tambores, triángulos y flautines, ataviados con vistosas plumas. Bailes dramatizados por el Teatro Popular Danzante de los Guloyas, hoy declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Más allá del mundo del azúcar, todos sabemos que en Samaná, Puerto Plata y otros puntos bajo la dominación haitiana, Boyer promovió la llegada de negros libertos norteamericanos, con lo cual se fue confundiendo en algunas comunidades costeras los cocolos, para llamarle genéricamente, o los ingleses, con esos americanos que vinieron para la ocupación haitiana. Caso de Puerto Plata, Samaná, etc. Yo quiero resaltar la visibilidad que ha logrado la comunidad hasta ahora, que debe ser más. Y es la propuesta final que quiero hacerles. Sí, cómo no. Tenemos una presencia en las artes liberales, en la música y los deportes. Una generación de cocolos ha descollado en el béisbol de Grandes Ligas con Rico Carty, Griffin, Sammy Sosa, Ricardo Joseph. Antes, en la Liga Dominicana con Walter James, George Garabato Saki, Chico Compton, Pepe Lucas, que es Joseph Santecler, oriundos muchos de Consuelo. La soprano Violeta Stephen hizo historia en la voz dominicana. La familia Locuar Stammers, oriunda de Islas Turcas y Caicos, aportó a Juan, el consagrado mago de la media voz, a George, historiador del protestantismo, a Fonchi, educador y político, a Lana, que falleció temprano, animadora cultural, Antonio, catedrático y narrador, Andrés, economista. Las iglesias cristianas, como la episcopal, han brillado Telésforo Isaac y Ashton Brooks. En el jazz aún resuena la trompeta de Prudy Ferdinand y sobresale Carlos Francisco Elía, jazzómano, crítico de cine.
Poeta raigal y catedrático Norberto James Rawlings estampó su sello autoral a los inmigrantes. Aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro, nos dice en su poema. Avelino Stanley, narrador galardonado y editor, Nadal Walcott, con sus mágicas plumillas, estampó viva la comunidad cocola en el Batey, animada por el silbato de la locomotora y las danzas de la dramática bíblica. Al buenazo de Mateo Morrison, poeta y promotor cultural, Premio Nacional de Literatura, se le dedicó la Feria del Libro del 2024, quien ahora se nos reveló narrador de raza con Good Morning, Mr. Morrison, un relato testimonial de la obra magisterial de su progenitor, el legendario profesor Egbert, egresado de Derecho de Oxford, con una beca que ganó en Jamaica por sus méritos junto a 3 estudiantes, becado por el Commonwealth, quien estuvo vinculado a Marcus Garvey y fue a Cuba, enviado por él, y Haití, y de ahí vino aquí y se quedó en la Cruz de Mendoza, donde formó nueva familia. Los Illier, que arribaron desde Curazao y se asentaron en Macorís con huellas sancarleñas, sobresalen en educación, derecho, odontología, medicina, economía, sociología e historia. Heriberto Peter, cuya autobiografía debería abrevarse en escuelas y hogares, egresado de París y Alemania, fundador del Oncológico. Clarence Charles Dunlop y su hermano Marcus Charles, radicado en New York, quienes al igual que Eduardo Dinsey Mason, oriundos de San Pedro, han honrado el ejercicio de la medicina. El maestro de alta costura Charles Dore de Nevis nos legó a Carlos el pelotero y al otro Carlos el eminente sociólogo. Mr. Hodge nos instruyó en inglés en La Salle, yo fui su alumno, y tocó el órgano en misas dominicales en la catedral, yo era del coro. Chapman es sinónimo de maestría cerrajera. Pemberton, de emocionantes carreras en el Perla Antillana. Aquiles Hamilton prodigó enseñanzas en la Facultad de Economía de la UAS. Melvin Matthews orienta con sesudos análisis internacionales la prensa. Teófilo Shiverton, primo, Daniel Henderson, Linda, nos legaron con su esfuerzo, gracia y talento a los Guloyas, gloria de la patria y la humanidad. Los inmigrantes de las Antillas británicas trajeron su guava berry, los crocantes yaniqueques, la sopa de molondrones y el pan cocolo, aportes gastronómicos a esta comunidad. En una nación de inmigrantes con Lilis, Trujillo y Balaguer, con ascendencia haitiana como Peña Gómez, Bosch, hijo de catalán y gallega, nacido en Puerto Rico, Pedro Mir, cubano borincano, Masluta, libanés por los dos costados, al igual que Wessing y Wessing. Nuestra apreciada pareja presidencial, con el cedro del Líbano en las raíces, ha llegado, señores, el momento de visibilizar esa condición de nación de inmigrantes y flamearla como seña de identidad multiétnica. La obra de Jarvis Lewis traza trillos en esa ruta. Léanla con fruición, no se arrepentirán. Muchas gracias. Agradecemos al señor del Castillo por su profunda presentación y su relevancia histórica de esta obra. Es el momento de escuchar el autor del libro, el doctor Rafael Jarvis Lewis, quien es economista y profesor de historia. También es miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia, miembro del Consejo Editorial de la revista ECOSUAT del Instituto de Historia de la UAS. Con ustedes, el doctor Rafael Jarvis Lewis.
Buenas noches. Agradezco a todos ustedes su presencia en este acto. A José del Castillo por su charla magistral sobre este tema que pone el contexto de la obra. Para no extenderme mucho y no cansarlos, yo he traído por escrito las palabras que voy a pronunciar para ser preciso. Saludo la presencia de los distinguidos intelectuales de la mesa. Agradezco la asistencia a los miembros de número correspondientes, colaboradores y patrocinadores de la Academia Dominicana de la Historia. A los amigos de Viernes aquí presentes, compañeros de labores, Dinora, Canela, la profesora Zoraida, al público en general que de manera solidaria y entusiasta hace acto de presencia, a quienes observan por la plataforma que está transmitiendo este acto. También deseo agradecer de manera especial la presencia de mis hermanos Ramón Jarvis Luis, Fello Jarvis Luis, a mi esposa Milagros Huerta y nuestro hijo José. Deseo expresar el regocijo que siento esta noche por ver hecha realidad la publicación de este libro. Ha sido resultado de años de trabajo. Me propuse hacer la historia de los británicos antillanos por razones personales y profesionales. Mi padre, Raymond Jarvis, era uno de ellos. Procedía de la isla de Antigua. Mi madre, Orfelia Juana Luis, por su condición de hija de inmigrantes, también entra dentro de esta historia. Me interesó saber sobre los inmigrantes británicos antillanos, cocolos, las razones por las que salieron de sus islas, cuándo inició esa salida, su presencia en nuestra sociedad y la culminación de ese proceso. Emprendí la búsqueda y lectura de publicaciones que directa o indirectamente hacían referencia a ellos. Esa labor la inicié en 1986 y no quedé satisfecho en el 2009 cuando intenté hacer una primera síntesis del tema. Después de asimilar lesiones dadas por la práctica como auxiliar de investigación de los doctores Emilio Cordero Michel, Roberto Casá, Wenceslao Vega y Humberto García Muñiz, aprendí a sacarle mayor provecho a los archivos. También a realizar entrevistas y conocer muchos otros elementos no enseñados en los tratados de epistemología. Me nutrieron enseñanzas procedentes de otros maestros, como los doctores Frank Moya Pons, Celsa Albert Batista, Jaime de Jesús Domínguez, Juan Marchena Fernández, Tristan Platz, Consuelo Naranjo Orobio, José María Miura, Justo Cuño Bonito y tantos otros poseedores de una sapiencia muy depurada. Guiado por la tradición historiográfica antes mencionada, me surgieron inquietudes después de estudiar los trabajos de José del Castillo sobre el tema. Deseé ir un poco más allá de sus valiosas contribuciones sobre los cocolos. Me propuse exponer las condiciones sociales que tenían en sus lugares de origen, las circunstancias en que se produjo el viaje hacia la República Dominicana, en qué lo hicieron, cuántos hombres eran, cuántas mujeres eran, de cuáles islas llegaron,
cuál preparación técnica tenían, qué labores realizaban cuando arribaron, las provincias donde se radicaron, la manera como transcurrió su vivencia y el factor que puso fin a esa migración. Responder algunas de esas inquietudes y otras que, para no abrumarlos, me reservo exponer, no la ofrecían los documentos en los repositorios nacionales. Fue necesario consultar otros en el extranjero. En Londres, investigué en el National Archive, la British Library y el Senate House, donde obtuve importantes informaciones. Los documentos consultados en aquellos lugares pusieron de manifiesto algunas de las interrogantes hasta entonces no respondidas, y puso también de relieve la brutal manera como fueron tratados, incluyendo incluso el asesinato de algunos miembros de esa distinguida familia. Procuré dar voz a esa población invisibilizada por su condición de población afrodescendiente, por ser el otro, por integrar a los sectores subalternos, por ser una población poco importante para el relato oficial. Dejo a su consideración con este libro escudriñar si realmente me he aproximado a esa meta. Esta investigación se enmarca en el programa patrocinado por la Academia Dominicana de la Historia, interesada en crear una generación de estudiosos del pasado. Fue iniciado en la presidencia del doctor Emilio Cordero Michel, mi maestro y amigo, a quien tanto debo en mi formación como historiador, y continuado por quienes le sucedieron como presidente de la institución, como fue el caso del doctor Frank Moya Pons, licenciado Bernardo Vega Boarí. Esa noble corporación me dio su patrocinio y he aquí el resultado de esa confianza. Deseo expresar gratitud a mi querido amigo licenciado Miguel de Camps Jiménez, que se interesó en que se diera a la publicidad esta obra, constituyéndose en su padrino de la obra. Al admirado intelectual y amigo, doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migraciones, por auspiciar de manera entusiasta su publicación. Hacerla extensiva a sus eficientes empleados, con especial dedicación en la buena amiga licenciada Aymara Vera, eficiente encargada de edición, al señor Daniel García por las correcciones y Eric Simó por su esmerado trabajo de diagramación. De igual manera, hacer pública gratitud a mi querida amiga, la doctora Celsa Albert Batista, por cederme una foto de su padre insertada en la obra. Hubo muchas otras personas que intervinieron con su ayuda. A todas ellas le expreso mi gratitud. Al doctor Humberto García Muñiz por su generoso prólogo y al licenciado José del Castillo por su hermosa presentación. De nuevo, reiterarles a ustedes mi gratitud por asistir a este acto y a quienes lo están siguiendo por internet. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Harville por su intervención y a la vez felicitarlo por la puesta en circulación de este libro. De este modo, damos por concluido este acto en nombre del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y el Archivo General de la Nación. Agradecemos a todos por su presencia y por su apoyo a esta importante actividad. Les invitamos a disfrutar de un brindis en nuestro lobby para celebrar la puesta en circulación de este libro. Buenas noches y hasta pronto.